oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias, Ever. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque día a día nos alimentas con tu palabra, y especialmente los domingos en que estamos reunidos como iglesia, Señor, con estos temas tan importantes que nos ayudan a comprender cada vez más tu propósito, tu palabra, Señor, y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Oramos, Señor, de que seas tú abriendo nuestro entendimiento para entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y, Señor, pedimos tu bendición para tu palabra primeramente y para cada uno de los presentes, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces, en esta mañana yo he puesto, pues, aprovecha cada oportunidad que Dios te da para hablar de la bendición del Evangelio. Y bueno, en estas semanas hemos estado hablando, pues, acerca de la sanidad de este cojo, ¿no? Y venimos tratando ya semana a semana. Y lo que trajo, diríamos, la sanidad de él, la gente se sorprendió, se reunió, se admiró, se asustó y bueno, tantas cosas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver lo que sucede, ¿no? Cuando ya la gente está reunida, está allí asombrada al ver las maravillas que sus ojos veían, ¿no? Muchos tal vez creían cómo había sucedido, pero otros no, sino que estaban sorprendidos totalmente, que Pedro lo primero que hace es aprovechar la oportunidad, ¿no? Para hacerles ver de que primeramente no era por ellos, de que este cojo estaba caminando, que ellos no tenían ningún poder, sino que había sido sanado, que había sido restaurado, y todo lo que veían en él era la obra de Jesús, ¿no? Eso es lo que les hace ver. Y bueno, no solamente eso nos hace ver en esta parte de la escritura, como hemos escuchado lo que ha leído nuestro hermano Eber, sino que también nos hace ver a nosotros los creyentes la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio a las personas que no conocen de Cristo, y además de mostrar una vida adecuada a lo que su palabra nos enseña, a vivir de manera fiel y efectiva, si se puede decir, ¿no? Y como primer punto, para de esta manera, diríamos, predicar del Evangelio, aprovechando cada oportunidad, vemos primeramente proclamando la grandeza de Cristo, ¿no? Según los versículos 13b hasta el 16. Y lo primero que hace Pedro es pues hacer ver que quien hizo caminar al cojo era Jesús, a quien ellos habían rechazado, a quien ellos habían negado y hasta dado muerte, ¿no? Pero que Cristo lo resucitó, lo glorificó, y como dice en Filipenses 2, los versículos del 9 al 11, lo exaltó, ¿no? Y les dice que ellos conocían muy bien a esta persona, que ellos conocían muy bien a Jesús y al autor de este milagro, y los culpa por ello de haberle entregado a los gentiles para que lo juzgaran, de haberlo negado delante de Pilatos cuando éste había resuelto dejarlo en libertad. También los acusa de negar al santo y justo, pidiendo que suelten
a un homicida, a Barrabás. Inclusive esto vimos pues en el teatro de Semana Santa, ¿verdad? Y esto pues nos hace ver, ¿no? De que muchas veces las personas prefieren las tinieblas que la luz. Tuvieron la oportunidad acá. Tenían al justo, al santo delante de ellos, pero prefirieron a un homicida. Y eso es el problema del ser humano, que siempre a lo bueno lo ve malo y viceversa, ¿no? Y siempre tenemos la tendencia al mal, aun cuando conocemos ya a Cristo. Nuestra naturaleza pecadora como que nos lleva a nuestra vida anterior, a nuestra vida de antes de conocer a Cristo, ¿no? Y luego también los acusa de matar al autor de la vida y creían haber acabado con él. Pero sabemos lo que sucedió. Al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual dice nosotros somos testigos, dice en esta parte, y también esto mismo dice en Hechos, en el mismo Hechos en el capítulo 2, 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? Y bien claro les habla en este caso Pedro, ¿no? Y Pedro hace mención que pese a su incredulidad, pese a su rechazo, la salvación solamente viene a través de Cristo. Y eso lo sabemos nosotros por las Escrituras. No hay otra forma de ser salvos. Aunque muchas personas digan que hay diferentes formas de llegar a Cristo, no lo es. Él mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, o nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Y eso es lo que debemos tener en cuenta, porque la palabra así nos enseña. Aunque muchas personas, no sé, a ustedes inclusive les habrán dicho cuando uno les habla del evangelio, bueno, ustedes van por acá, nosotros por acá, otros por acá, pero arriba nos encontramos. Pero esa es la peor idea que puede tener una persona, y es algo que el enemigo es el que pone en la mente y en el corazón de muchos. Por eso es de que hay tantas sectas, hay tantas doctrinas mal enseñadas que realmente hacen pensar de esta manera. Según la Biblia sabemos que la única forma de alcanzar la salvación es por medio de Cristo, ¿no? Como dice acá, y a través de Cristo. Y quizás, pues nosotros que ya conocemos al Señor, hasta podemos olvidar o no darle el valor adecuado que tiene la obra de Cristo en favor nuestro. Especialmente cuando estamos pasando por circunstancias difíciles y prolongadas. A veces decimos, ya Dios no me escucha y tantas cosas, y uno como que ya no le da tanto valor al poder de Cristo y puede hasta dejar de pensar en lo que Cristo ha hecho por su vida. Pero acá Pedro nos anima, nos alienta en este pasaje que es vital recordar y proclamar la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasemos las circunstancias que pasemos, ¿no? Porque nosotros debemos recordar y proclamar la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y de qué vamos a hablar? De su sufrimiento. ¿De qué vamos a hablar? De su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. De todas estas cosas tenemos que hablar a las personas que no conocen de Cristo, ¿no? Y esto no solamente pues va a hacer algo que nos dé tranquilidad, sino que va a fortalecer nuestra fe. También nos va a motivar a llevar, diríamos, las buenas nuevas a todas las personas que no conocen a Cristo, a todas las personas que no saben lo que Cristo ha hecho en favor suyo, ¿no? Como tenemos en Mateo 28, 19 y 20 lo que llamamos la gran comisión. Y esto tal vez nos lleva a pensar, y nosotros como creyentes, ¿estamos haciendo esto?
¿Estamos proclamando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos diciendo a los demás lo que Cristo ha hecho en favor de la humanidad? ¿Estamos diciendo a ellos cuál es la única forma de alcanzar el perdón de pecados? ¿En todo tiempo lo estamos haciendo? ¿O solamente cuando estamos un poco animados? Y luego olvidamos. Pero nosotros debemos pensar de que de esta forma nuestra fe personal va a fortalecerse. Vamos a seguir con más ánimo de predicar de nuestro Señor y también más seguros de la fe que tenemos. Muy importante, y sabemos de que es un mandato del Señor, porque mucho más en esta situación en que nos encontramos. La situación es tan difícil, las noticias son tan deprimentes y la delincuencia y la corrupción y todo avanza día a día que uno no sabe qué pensar. Entonces, hoy más que nunca, nosotros tenemos que proclamar la grandeza de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y como dice en Efesios 5:16, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Son malos, ¿verdad? ¿Cómo vemos ahora el tiempo? Entonces, eso debe hacernos pensar en qué formas estamos aprovechando cada oportunidad que Dios nos da para hablar de la obra redentora de Cristo. Y eso es lo que debemos cada uno de nosotros pensar. Como punto número 2, ¿de qué otra forma? Testificando acerca del arrepentimiento. Los versículos del 17 al 24. No vamos a darle lectura porque vamos a pasar mucho tiempo, pero también en Hechos, en el capítulo 20-21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, testificando acerca del arrepentimiento. En esta parte, vemos como que el tono de voz de Pedro cambia un poco, ¿verdad? En los primeros versículos que hemos visto, los acusa, les habla de haber dado muerte a Jesucristo. Acá ya lo vemos, inclusive les dice hermanos a los judíos, ¿no? Con ternura, con amor, diríamos, y los llama hermanos, ¿no? Admitiendo que habían actuado tal vez por ignorancia ellos y sus gobernantes. Y un lenguaje tal vez parecido al de Cristo cuando estaba en la cruz, que vemos en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y claro, si algo ignoraban, tal vez ignoraban de que Cristo era el Dios encarnado. Por ello les explica detalladamente, si se puede decir, todo respecto a Cristo. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección y hasta su ascensión. Y que todo esto era el cumplimiento, diríamos, de lo profetizado en el Antiguo Testamento. Que lo que les hablaba estaba ya predicho desde hace tiempos, ¿no? Por los profetas, por Moisés, y que Dios, y también Moisés ahí dice, ¿no? Que levantará un profeta como lo hizo con él, y a él deben escuchar. Y por supuesto, ¿quién era él? Tenía que ser el Mesías, nuestro Salvador. Y que todo esto era el cumplimiento, como estamos diciendo, pues, de lo profetizado en el Antiguo Testamento. Lo que les habla ya estaba dicho por los profetas, como estamos diciendo, ¿no? Y Jesús es el cumplimiento de todo esto. Y sabemos también que es el cumplimiento de la restauración que Dios había prometido cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo esto lo vemos en el versículo 19. Y un poco también vemos acá de que Pedro mitiga la culpabilidad de los judíos con este versículo que dice, pues, pero
Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Cristo había de padecer, ¿no? Claro, como quien decirles, tal vez Dios los utilizó para cumplir su plan, ¿no?, que tenía. Pero esto, por supuesto, no los eximía totalmente de culpa. No los eximía de odiar, de perseguir a Cristo al punto de llegar a darle muerte. Esto jamás, ¿no? Por ello, ¿qué hace acá Pedro? Llama al arrepentimiento. Les llama a arrepentirse de todo lo malo que habían hecho, de cómo habían actuado con el justo, ¿no? Cómo habían actuado con el Mesías, el Salvador, ¿no? Eso, por eso Él les llama a que se arrepientan. Y algo también muy importante que podemos encontrar acá, perdón, es que les dice de que pertenecer a la nación de Israel es de doble privilegio. Uno, o el primero, es que era un privilegio por ser hijos de los profetas. Otra, por ser descendientes de Abraham. Además, Dios hizo un pacto, ¿no?, con Abraham, que bendeciría a todas las naciones. Y que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Primeramente, por supuesto, a ellos. Siempre sabemos que eh, fue su pueblo escogido, y por eso es que primeramente se ofrecía todo primeramente al pueblo de Israel. Inclusive, si podemos ver la gracia del Nuevo Testamento, primero es para ellos. Primero es para ellos. Hechos 13:46, hay algo muy importante que dice acá. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hable primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que volvemos a los gentiles, ¿no? Entonces, primeramente al pueblo de Israel, como vemos acá, ¿no? A ellos fue enviado primero el Redentor, ¿no? Esto lo sabemos por las Escrituras. A ellos fue enviado el Redentor. El ministerio de Cristo, como el de los profetas, de antemano fueron para Israel, ¿no? Ahora, después de la muerte de Cristo, y esto sí es algo muy importante, después de la resurrección, diríamos, de Cristo, es que se tenía ya que proclamar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Pero, ahí está el pero, comenzando por Israel. Y esto sabemos de que, por ejemplo, cuando iban a otra nación a predicar, lo primero que hacían es hablarles del Evangelio a los judíos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Pablo cuando es trasladado a Roma. Hemos visto por lo que pasó también en este viaje, pero cuando ya se instaló allá, después de 3 días, ¿qué hace? Reúne primero a los principales, dice, de Israel, ¿no? Primero los reúne a ellos, y en el versículo 23 del capítulo 28 de Hechos dice algo muy importante al respecto, ¿no? Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pero, ahí está, ¿no? Persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Primeramente, se predicaba a los judíos, ¿no? Bueno, la verdad de Cristo
es que si pensamos un poco, que su venida de Cristo al mundo fue para bendecir a toda la humanidad, ¿no? Y gracias, hermano. Gracias. Fue para bendecir a la humanidad con la salvación. Pero ¿quiénes se hacían, diríamos, acreedores a esta gran bendición? Los que se arrepentían. No hay otra forma de beneficiarse con esta bendición tan grande de la salvación, del perdón de pecados, si no se arrepiente uno, ¿no? Por lo tanto, si estás conociendo el Evangelio, si estás llevando el discipulado, si estás escuchando estos mensajes, estás asistiendo a los rebaños y ahí estamos siguiendo con estos estudios, ¿de qué hablamos? De la obra de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados y de esta forma vamos a tener el perdón y la vida eterna. No hay otra forma, no hay otro camino como estamos diciendo. Y animamos a aquellas personas que están conociendo del Evangelio que no sean simplemente asistentes, sino que entiendan, comprendan que la única forma de ir con Cristo cuando uno muera o cuando Él venga es arrepintiéndose de sus pecados. Ahora, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Como hemos visto, lo que tenemos que hacer es cumplir con el encargo que el Señor nos ha dado, de llevar las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen, ¿no? Y hablarles de la obra de Cristo y, como dijo Pablo, decirles, arrepiéntanse. Porque es la única forma, como estamos diciendo, de librarnos del infierno. De esa forma, y solamente de esa, el Señor perdonará sus pecados. Y de este modo, pues, también nosotros, si cumplimos con el encargo que Dios nos ha dado, vamos a hacer que sea más pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que se necesita para que venga Cristo es que el Evangelio llegue a cada persona, a cada tribu, a cada etnia del mundo. Allí ya no habrá pretexto, porque ya todos conocerán el Evangelio. Ya en las ciudades creo que esto ya no es problema, porque a través de mensajes, a través de emisoras, de la televisión y de muchas formas, el Evangelio llega a todas las personas a través de los Nuevos Testamentos, etc. Entonces, ¿estás haciendo conocer del Evangelio a las personas? ¿Estás enseñándoles que deben arrepentirse? Y esto es para hacernos pensar a cada uno de nosotros. En esta semana, ¿has hablado a alguien del Evangelio? ¿Le has hecho saber lo que Cristo ha hecho en favor de esa persona? En esta semana, en este mes, bueno, diríamos, durante los meses que estamos pasando en este año, ¿a cuántos les has hablado del Evangelio? ¿Estás testificando de Cristo? En tu trabajo. Y pensemos en esto, ¿no? De que esto iba progresivo, primeramente a sus paisanos y así avanzando. A tus familiares, ¿cuántos familiares falta que tú les hables del Evangelio? ¿A cuántos de tus parientes, de tus amigos, de las personas con quienes tratas en el trabajo, en los estudios, etcétera, con quienes constantemente estás hablando, les estás predicando de Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente, mi hermano? Y durante el tiempo de creyentes, ¿a cuántos has logrado de que testifiquen de su fe? ¿Tienes hijos espirituales? ¿Nietos, bisnietos espirituales? ¿Tienes ese gozo para el Señor de decir, oh, a esta persona le hablé,
esa persona le habla a otra, y esa otra, soy abuelo, soy bisabuelo, tatarabuelo espiritual. ¿Tienes esa dicha, hermano? ¿O no has logrado nada de eso todavía hasta ahora, durante el tiempo de creyente? Es bueno que nos pongamos a pensar en ello, ¿no? Es bueno que realmente estemos pues nosotros pensando qué estamos haciendo realmente con el encargo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, qué bueno, ¿no? Y vamos a ver también como tercer punto, dando a conocer la salvación, como estamos diciendo, ¿no? Y habíamos hablado de esto, habíamos hablado del arrepentimiento, y en verdad, pero que este arrepentimiento, si pensamos un poquito, tiene que ser, ¿ustedes recuerdan cuando los ninivitas escucharon que la ciudad iba a ser destruida? ¿Qué pasó con ellos? Desde el rey hasta todos los del pueblo se arrepintieron, ¿verdad? Y dijeron, de esta forma tal vez el Señor desista del mal que ha decidido que venga sobre nosotros. Y esa es la única forma que nosotros tenemos de arrepentirnos, de que realmente pues haya un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, que haya un giro de 180 grados para que realmente podamos nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y este arrepentimiento, si pensamos también, ¿solamente es para los no creyentes? No. Si un creyente se ha alejado del Señor, si un creyente ya no está asistiendo, si un creyente quizás está practicando las cosas que hacía antes de conocer a Cristo, lo que tiene que hacer es reconocer que está mal, que está pecando, y confesar sus pecados y pedir perdón por ellos, como dice en primera de Juan, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, es el Señor fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esa es la forma del arrepentimiento que debe haber en las personas. Y nuestra fe tiene que estar basada en la fidelidad de Dios, en sus promesas que hizo a través de la historia, ¿no? Como vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos pues como esas que jamás Él va a fallar a sus promesas. Él siempre cumple lo que promete, ¿no? Como Cristo, que cumplió todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento en cuanto a su obra redentora, y Él cumplirá también de venir y restaurar todas las cosas. Esto es lo que debemos tener muy en cuenta cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, la última parte que, como estamos viendo los versículos desde el 15 hasta los versículos 25 al 26, es dando a conocer que la salvación que se habla en la Biblia llegará, se verá en todos los rincones de la tierra. Y en Isaías hay un versículo muy importante, en el 52:10 dice: Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todas las naciones de la tierra, todos los confines de la tierra, como estamos diciendo, verán la salvación de que nuestro Señor y Salvador ha prometido, ¿no? Sí, eso es muy importante. Debemos nosotros estar pues pensando en eso, debemos proclamar eso para que la gente, como estamos diciendo, pida perdón por sus pecados y alcance la vida eterna con Cristo, la salvación y la vida eterna con Cristo.
Y yo solamente quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, ¿estás cumpliendo con el encargo que Dios nos ha dado de llevar el evangelio a todas las personas? ¿Estás predicando, como estamos diciendo, desde tu familia a todas las personas que te es posible cuando viajas, por ejemplo, cuando vas a otro lugar? ¿O es que en tu centro de trabajo ni siquiera saben que eres cristiano? En tu centro de estudios, con las personas que tratas, o quizás ni en tu vecindario. Cuando viajas a otro lugar, tus familiares o tus amigos allá saben que eres cristiano. ¿Les has hablado de Cristo? Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hablar del evangelio. El que se conviertan, eso ya es obra del Espíritu Santo, lo sabemos, ¿no? El encargo que tenemos es de llevar el evangelio. El resto, como estamos diciendo, ya es cosa del Señor, ¿no? Y para terminar, podríamos decir pues que en este pasaje vemos cómo cualquier oportunidad que Dios nos da debe ser bien aprovechada para predicar el evangelio, para hablar del arrepentimiento y para decirles a las personas que es la única forma de alcanzar el perdón de sus pecados y así tener la vida eterna. Nosotros somos los encargados, como estamos diciendo, de cumplir con el encargo que Dios nos dio en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y que la bendición de Cristo es para todas las naciones, es para todas las personas, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de raza ni clase social. Pues para todos es la salvación, pero nosotros, como estamos diciendo, debemos hacer eso, de que tenemos que apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo también por medio de cumplir lo que Él manda. Y otra cosita también, de que de esta forma estaremos viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere, de una forma que a Él le agrade, ¿no? Bueno, vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y Señor, pedimos pues de que nos ayudes a entender primeramente, a tener bien en cuenta la obra de Cristo en favor nuestro y también a cumplir con el encargo que Él nos ha dejado, Señor, de hablar a las personas de tu obra redentora. Padre, pedimos por las personas que te están conociendo, pedimos también por cada creyente, de que vivamos de acuerdo a tu voluntad y hagamos lo que tú mandas. En nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.